Buenas tardes. Este día vamos a estudiar el diseño del sistema de control mediante el método del lugar geométrico de las raíces, siempre usando la porción del lugar de las raíces donde K es positiva. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a añadir polos y ceros a la función de transferencia de lazo abierto y hacer que el nuevo lugar de las raíces pase por los polos de lazo cerrado que nosotros deseamos. La característica del diseño en el LR es que se basa en la hipótesis de que el sistema de lazo cerrado tiene un par de polos dominantes. Esto ya lo hemos visto en la presentación anterior. Establecer la ganancia es el primer paso para llevar a un sistema a un comportamiento satisfactorio, es lo que hemos hecho en la clase anterior. Sin embargo, en algunos casos no es suficiente, ya que se puede mejorar el comportamiento en estado estacionario, o sea, el error, pero puede producir una estabilidad deficiente, o sea, puede producir un polo en el lado derecho o que el lugar de las raíces cruce el eje imaginario. Entonces habría que volver a diseñar el sistema, modificar su estructura, incorporar dispositivos o componentes adicionales para que se comporte como nosotros queremos. A esta técnica nosotros le llamamos compensación. En esta vez vamos a estudiar la compensación en adelanto. Aquí vemos dos diagramas. Uno es de la compensación en serie, en el cual el compensador va en serie con la función de transferencia de lazo abierto. Y en el diagrama de abajo se llama compensación paralelo, donde el compensador va en paralelo con una parte de la función de transferencia, que es G2, y luego este lazo cerrado se suma a la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema original y luego se cierra a través de el lazo de retroalimentación HDS. El método del lugar de las raíces es la técnica gráfica que permite determinar las localizaciones de todos los polos de lazo cerrado a partir de las localizaciones de los polos y ceros de lazo abierto. Esto es lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos los polos de lazo abierto y hemos dibujado un LGR y hemos determinado dónde están los lugares de las raíces. O sea, dónde está el LR, donde K es positiva. Entonces, hay que comprender qué efecto tiene añadir un polo o añadir un cero. En el diseño realizado mediante el LR, los lugares de las raíces del sistema se vuelven a construir cuando se utiliza el compensador, con el fin de colocar un par de polos dominantes en lazo cerrado en la posición deseada. A menudo lo que tenemos para manipular es el chi y la frecuencia natural no amortiguada, omega n. Entonces, veamos qué sucede cuando tenemos un sistema y le vamos añadiendo polos. El efecto es bien sencillo. Si nosotros tenemos un sistema con un solo polo, digamos, K entre S más 1, por ejemplo, entonces el polo en S menos 1, entonces decimos que tenemos lugar de las raíces desde menos 1 hasta menos infinito. No hay asíntota, no hay centroide. Luego, si le añadimos un polo y tenemos K entre S más 1 por S más 2, por ejemplo, entonces allí sí tenemos un centroide que va a estar exactamente en medio de los dos polos y asíntota a 90 y 270 grados. Como vemos, el lugar de las raíces se ha alejado de menos infinito y se ha acercado justamente al origen del plano, al eje imaginario. Ahora, si le agregamos otro polo, digamos que tenemos K entre S más 1 por S más 2 por S más 3, entonces allí vemos, esto lo hemos visto en un ejercicio de la presentación anterior también, que las asíntotas cruzan el eje imaginario y hay lugar de las raíces entre menos 1 y menos 2, digamos, y luego entre menos 3 y menos infinito, y luego por el cruce de las asíntotas vamos a decir que el lugar de las raíces, una de las ramas del lugar de las raíces empieza en K igual a 0, porque aquí está un polo, dijimos, en los polos K es igual a 0, y entonces
Aquí K es igual a 0 y va subiendo hasta infinito. Aquí K sería igual a 0 y va bajando hacia infinito. Y luego acá iríamos desde menos 3, por decir algo, hasta menos infinito. Entonces, al agregarle otro polo, el lugar de las raíces se ha aproximado más al eje imaginario, incluso lo ha cruzado. Entonces, la adición de un polo a la función de transferencia de lazo abierto tiene el efecto de desplazar el lugar de las raíces a la derecha. Eso disminuye la estabilidad, como ya hemos visto, cruza el eje imaginario en algún momento y el tiempo de asentamiento de la respuesta es pequeño. Luego veamos qué sucede si al sistema de 3 polos le añadimos un 0. Esto lo que va a hacer es el efecto contrario. Va a desplazar el lugar de las raíces hacia la izquierda, lo cual hace que el sistema sea más estable y que la respuesta sea más acelerada. Entonces, la adición de un polo a la función de transferencia de lazo abierto nos ayuda a mejorar el desempeño del sistema. Veamos lo que sucede en el sistema de 3 polos cuando le añadimos un 0. Esto va a depender de en qué lugar nosotros coloquemos el 0. Por ejemplo, si el 0 tiene un valor más pequeño, ¿verdad?, que cualquiera de los 3 polos, lo que vemos es que el lugar de las raíces se pasa al lado izquierdo, pero siempre va a ir asintóticamente subiendo sobre el eje imaginario. Luego, si el 0 lo colocamos entre uno de los dos últimos polos, en medio de los dos últimos polos, entonces el LR se ha movido hacia la izquierda y ha cambiado la inclinación que llevaba. Y siempre el centroide lo tiene sobre los dos primeros polos que tenga el sistema. El punto de ruptura está entre los dos primeros polos también. Entonces, si luego colocamos un 0 cercano ya al origen, el lugar de las raíces se hace todavía más hacia la izquierda y cambia, ¿verdad?, el centroide de sus asíntotas, por supuesto, y cambia el punto de ruptura. Todo esto va a cambiar, pero en general el lugar de las raíces se está moviendo hacia la izquierda. Esto significa que este sistema, el sistema D, es más rápido que el sistema C y que el sistema B. Porque, si usted se acuerda, el tiempo de establecimiento es igual a 4 entre sigma, ¿verdad? Entonces, si yo leo un valor de sigma aquí, ¿verdad?, probablemente esté entre 1.4, digamos. En cambio, aquí puedo leerlo entre 0.7, 0.5, 0.6, ¿verdad? Entonces 4 entre 0.6 es un tiempo más largo que 4 entre 1.5. Entonces este sistema es más rápido que el sistema B. Entonces la compensación en adelanto puede hacerse mediante redes eléctricas o sistemas mecánicos, ¿verdad?, amortiguadores. En este caso vamos a usar el diagrama que está en Ogata. Ogata propone todos los compensadores. Ahí están sus diagramas eléctricos para ser realizados. En este caso, este es el compensador de adelanto, siempre y cuando dice R1 por C1 sea mayor que R2 por C2. Eso será una red de adelanto. Si R1 por C1 es menor que R2 por C2, entonces esa será una red de atraso. Entonces aquí determinamos cuánto vale la impedancia Z1, cuánto vale la impedancia Z2. Estos diagramas nos van a servir para determinar los valores de los componentes electrónicos
que dan como resultado el compensador que nosotros calculemos. Ahora aquí están las funciones de transferencia de cada compensador y vamos a tener una salida intermedia que se llama EDS, la entrada es UI y la salida final que es E sub 0. Entonces la salida intermedia E entre E sub I es igual a Z2 entre Z1, que es esta porción de acá, y E sub 0 entre E sub S está referido nada más a R4 y a R3. Al final el compensador tiene la forma de K sub C, que sería su propia ganancia, y aquí estaría el 0 que le vamos a agregar, y luego aquí está el polo que le vamos a agregar. T dice es igual a R1 por C1 y alfa T es igual a R2 por C2, y K sub C será igual a R4 por C1 entre R3 por C2. Esto nos va a servir para determinar los valores de los componentes que calculemos, ¿verdad? Nosotros del lugar de las raíces vamos a obtener T y alfa T. Este lo vamos a tener que calcular con la condición de magnitud y luego vamos a poder elegir los valores comerciales de los componentes para armar el compensador. Entonces, no perdamos de vista esta ecuación, que es la que vamos a necesitar. Entonces, aquí están si las redes de adelanto, si las redes de atraso, la colocación del 0 y del polo. En este caso vamos a buscar nosotros la ubicación de este 0 y la ubicación de este polo del compensador. Entonces, la técnica dice es útil cuando se incorporan especificaciones en términos del dominio del tiempo, tales como el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada, omega n. Este determina el factor de amortiguamiento relativo, determina el sobreimpulso, la frecuencia natural no amortiguada, ¿verdad?, junto con el chi, determinan el tiempo de establecimiento. Entonces, supongamos que tenemos un sistema que sea inestable para todos los valores de la ganancia, o estable pero con características no deseadas de la respuesta transitoria. Entonces es necesario volver a construir el lugar de las raíces en la proximidad del eje JW y del origen para que los polos dominantes caigan en las posiciones deseadas en el plano complejo. Entonces vamos a usar la compensación en serie para poder solucionar el requerimiento que noté. Entonces las especificaciones, dice a seguir, son determinar primero la localización de los polos dominantes en lazo cerrado a partir del comportamiento que nos estén pidiendo para la respuesta transitoria. Luego dice, por medio de la gráfica del lugar de las raíces, vamos a compensar el sistema original. Vamos a ver si es posible que solo ajustando la ganancia los polos caigan en el lugar que nosotros queremos. Si eso no es así, entonces vamos a tener que calcular la deficiencia de ángulo, o sea, con la fórmula de la condición de ángulo que dice los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos son igual a un múltiplo impar de 180 porque estamos tratando con el lugar de la raíz. Entonces vamos a determinar alfa y t a partir de la diferencia de ángulo, y k sub c se va a determinar a partir del requisito de ganancia del lazo abierto, o sea, con la condición de magnitud. Entonces, si no nos dicen nada acerca del error estático, o sea, de K sub B, simplemente determinamos la localización del 0 y del polo del compensador y diseñamos el compensador. Dice, determine después la ganancia en lazo abierto del sistema compensado, como habíamos dicho, con la condición de magnitud. Y una vez hecho esto, se verifica, ¿verdad?, que se cumplan todas las especificaciones que nos han solicitado. Aquí hay un ejemplo, dice, si G de S es igual a 10 entre S por S más 1, diseño un compensador de adelanto que tenga un chi igual a 0.5 y una frecuencia natural no amortiguada igual a 3 radianes por segundo. Entonces, lo primero que hacemos es cerrar el lazo para ver qué pasa con estos dos parámetros. Entonces tenemos M de S igual a 10
entre S cuadrado más S más 10, de lo cual vemos que la frecuencia natural no amortiguada es raíz de 10 radianes por segundo. Y luego si sustituimos este valor de omega n en la fórmula del segundo término, que sería 2 chi omega n igual a 1, porque al coeficiente S a la 1 le acompaña un 1. Entonces decimos que chi va a ser igual a 1 entre 2 por raíz de 10, que sería igual a 0.16. Entonces 0.16 es un chi que nos está acercando al eje imaginario, por lo tanto no nos conviene. Nosotros nos han pedido un chi igual a 0.5 y eso está a un ángulo de 60 grados. ¿Verdad? Si le sacamos el coseno inverso a 0.5 vamos a tener un ángulo de 60 grados. Entonces está claro que necesitamos un compensador. Entonces, como ya tenemos los requerimientos, chi igual a 0.5 y omega n igual a 3 radianes por segundo, entonces calculamos los valores en el polinomio denominador, que serían 2 chi omega n sería igual a 2 por 0.5 por 3, que son los valores que nos han dado. Eso es igual a 3. Y omega n cuadrado va a ser igual a 9. Entonces, el denominador de la ecuación ahora es s cuadrado más 3s más 9, y las raíces del lazo cerrado de este polinomio están en menos 1.5 más o menos 2.59j, que es el dibujo que tenemos allí. Allí podemos ver, aquí está el polo deseado, por eso se llama el polo deseado. El polo en 0 es el polo de la función de transferencia original, y el polo en menos 1, ¿verdad? Son los originales. Aquí estamos hablando del polo deseado, del polo que va por donde queremos que pase el lugar geométrico de las raíces, el nuevo lugar geométrico de las raíces. Entonces, procedemos con el algoritmo de resolución. Entonces, buscamos la deficiencia de ángulo, que este punto le aporta a la fórmula de la condición de ángulo. ¿Por qué podemos aplicar la condición de ángulo? Porque nosotros sabemos que menos 1.5 más o menos 2.59j va a ser un punto del nuevo LGR. Entonces le podemos aplicar la condición de ángulo. O sea, no es un punto antojadizo en todo ese universo que está allí, sino que nosotros deseamos que el nuevo LGR pase por allí. Entonces cualquier punto del LGR cumple la condición de ángulo. Por eso le vamos a aplicar la fórmula a este polo deseado. Entonces calculamos los ángulos internos y luego le restamos 180 para tener el ángulo medido en sentido de la aguja del reloj. Entonces tenemos aquí lo moradito, ¿verdad? Sería el y sería 2.59 y el x sería 1.5. Entonces tenemos tangente inversa de 2.59 entre 1.5 da 59.8. 180 menos 59.8 me da 120 grados, que sería todo el cálculo relativo al color morado. Luego, el otro ángulo sería la tangente inversa de 2.59, que sería el mismo valor de y, pero el valor de x ahora es 0.5, porque estamos buscando los ángulos que forman los polos originales con respecto al polo deseado. Entonces aquí tendríamos 2.59 entre 0.5, tendríamos 79.07 grados, aproximadamente 80. Entonces nos quedan 100 grados en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces ya hemos hallado los grados, el valor de los grados que necesitamos para encontrar la deficiencia de ángulo. Entonces decimos, la suma de los ángulos desde los ceros menos la suma de los ángulos desde los polos debe ser igual a un múltiplo impar de 180. Entonces el primero que ponemos aquí es el ángulo en el polo igual a 0, luego el ángulo del polo igual a menos 1, y aquí este menos sí es el ángulo que estamos buscando, el que pondría el polo deseado. Y esto va a ser igual a menos 100, menos 120, menos sí, igual a 180, que sería un múltiplo impar de sí mismo, ¿verdad? Entonces esto da que sí es igual a menos 40.89.
Este ángulo nos va a servir para encontrar el polo y el cero del compensador. Entonces seguimos con la resolución. Este ángulo lo tenemos que dividir entre 2 y eso nos da 20.44. Esa es una forma de resolver este problema. Luego seguimos con el algoritmo de la solución y dice que hay que tirar una línea, la línea AP, que es la línea paralela al eje real, partiendo desde el polo deseado. Entonces aquí nosotros tenemos por trigonometría, tenemos aquí un ángulo aproximadamente de 60, entonces aquí tenemos un ángulo de 30, entonces aquí tenemos un ángulo de 60, entonces sabemos que aquí tenemos 120, ¿verdad? Es el ángulo interno de la línea AP y el origen. Ahí tenemos 120 grados. Luego trazamos una bisectriz al ángulo de 120 grados, o sea, lo partimos en dos, 60 para la izquierda y 60 para la derecha. Aquí coincide que todo esto vale 60, ¿verdad? Entonces, la bisectriz es la línea P sub B. Es el algoritmo de respuesta de esto. Ahora, con respecto a la línea PB, se tiran ángulos a 20.44. Acuérdense que nos había dado que el ángulo sí era 40.88 grados y lo dividimos entre 2. Entonces esto nos da 20.44 hacia la izquierda y 20.44 a la derecha. Y allí donde estas líneas crucen al eje real, allí se ubican el cero y el polo del compensador. Por eso decimos que es un método bastante sencillo, muy fácil de construir este diagrama, ¿verdad? Lo único que tiene que hacerlo usted en un papel a escala. Entonces leemos los valores sobre los que ha caído la recta PD y la recta PC, y entonces aquí tenemos aproximadamente menos 1.94 y aquí tenemos menos 4.64. Como este va a ser un papel a escala, usted no va a tener ningún problema en poner sus ojos bien allí y medir el valor que le está dando, y ya tiene usted el polo y el cero del compensador. Entonces tenemos que la función de transferencia del compensador es igual a K sub C por S más 1.94, que es el valor del cero, entre S más 4.64, que es el valor del polo. Entonces, revisando las fórmulas anteriores de la presentación pasada, ¿verdad? De los capítulos pasados, la condición de magnitud es igual a K sub C por S más 1.94, S más 4.64 por el, o sea, esta es G sub C y esta es G de S. Se multiplican las dos porque juntas forman la función de transferencia de la trayectoria directa, evaluadas en el punto menos 1.5 más 2.54J. Porque queremos saber el valor de K sub C en el punto, en el nuevo punto que hemos definido en el nuevo lugar de las raíces. Y eso lo igualamos a 1. Y de aquí despejamos K sub C y lo sustituimos en la fórmula, ¿verdad? Y evidentemente pues esto da un giro, los ceros aparecen abajo y los polos aparecen arriba, ¿verdad? Esto es álgebra. Luego calculamos K sub C, en el valor de S colocamos el valor del polo donde queremos saber la ganancia, y tenemos aquí S más 4.64, S por S más 1, que sería el numerador, y abajo tenemos 10 por S más 1.94, entonces aquí está sustituido el valor de S en la ecuación, y luego sus calculadoras van a dar como respuesta K sub C igual a 1.2287. Casi siempre el señor Ogata usa 4 decimales, y el señor Cubo también, para mayor exactitud. Entonces ahora ya tenemos la función de transferencia del controlador completa, que sería 1.2287 S más 1.94 entre S más 4.64. Ahora la función de transferencia de lazo abierto completa es
1.2287, que sería el valor de K sub C, S más 1.94, S más 4.64, que este es el compensador, y este es GDS. Esta sería la función de transferencia completa. Ahora veamos, ya operando todo eso quedaría 10 por 1.228, sería 12.28, y esta sería la función de transferencia de lazo cerrado. Ahora si nosotros hacemos todas las multiplicaciones correspondientes, vamos a tener 12.28 por S, 12.28 por 1.94, y abajo vamos a tener un denominador de tercer orden, S cubo más 564S cuadrado, más 16.93S, más 23.87, ¿verdad? Que es el numerador ya bajado al denominador. Ahora si sacamos los tres polos de este polinomio, nos va a dar uno exactamente en S más 1.5 más 2.59J, y otro en S más 1.5 menos 2.59J, y el otro polo, el tercer polo, en 2.65, diciendo evidentemente que el polo dominante es el polo, son los polos complejos en menos 1.5 más o menos 2.59J. Este polo está mucho más atrás, ¿verdad? Tiene cierta influencia sobre el sistema, pero los polos dominantes son los polos complejos. Hay que regresar sobre un diagrama acá, sobre este aquí. Aquí nosotros tenemos un ángulo de 40.88. Este es el psi que nos da. Entonces aquí esta es una de las posibilidades. Este es el que da el sigma más alto, o sea, para un KB más pequeño, ¿verdad? Si tuviéramos un requerimiento de el error ante la entrada rampa. Pero aquí caben infinitas posibilidades de resolver esto con el ángulo psi. O sea, el ángulo psi es 40.88, pero usted podría poner a la derecha de la bisectriz, podría poner 30 grados, por ejemplo. 30 grados, por ejemplo, a la derecha, y entonces a la izquierda le quedarían 10.88. Y allí donde pase el ángulo de 30.88 y donde pase el ángulo de 10.88 son los valores de otro polo y de otro cero que también cumplen con el valor de esos polos complejos deseados. O si usted pone los 10.88 hacia la otra dirección y los 30.88 hacia la izquierda, el valor de ese polo y de ese cero también sirven para cumplir las especificaciones del compensador. O sea, el ángulo de 40.88 puede ser usado en diversas proporciones hacia derecha o hacia izquierda, siempre y cuando el ángulo que formen las dos aberturas rojas sea de 40.88 grados. Lo que tal vez no es muy válido, tal vez es que de la verde sea la bisectriz sea hacia la derecha todos los 44 o hacia la derecha todos los 40.88, ¿verdad? Eso sí no quedaría a lo mejor fuera de nuestras líneas ahí permitidas, ¿verdad? O sea, eso habría que verlo. O habría que ver el valor de alfa que nos está dando y el valor del KB, ¿verdad? Del error en estado estable ante una rampa. Eso sería según nuestra conveniencia, según lo que nos estén pidiendo. Entonces, aquí está el nuevo lugar de las raíces. Si ustedes observan, este ya está hecho con MATLAB. Y si ustedes ven el nuevo lugar de las raíces, ha cambiado definitivamente con respecto al original, que solo eran una asíntota 90 y otra 270, ¿verdad? Porque solo había un polo en 0 y un polo en menos 1. En cambio, ahorita hay un polo en menos 1.48 más 2.51 en el lugar de las raíces. Y
en el nuevo lugar de las raíces, y entonces nosotros vemos que en ese lugar tenemos un sobreimpulso de 15.7, pero tenemos un chi de 0.51, nos pidieron 0.5, solo que esto está colocado en estrictamente en el punto, ¿verdad? Sino que según lo permita el MATLAB, y la frecuencia dice que nos pedían de 3, ahorita aquí tengo yo un 2.91, o sea que estamos bien cercanos a conseguir las especificaciones que nos han pedido, y en este lugar la ganancia es 0.96. Teníamos 1.12, ¿verdad? En el cálculo. Entonces, quiere decir que todos los cálculos están correctos, ¿verdad? Están bien cerca aquí, porque el MATLAB no me deja moverme, digamos, micra, ¿verdad? Sino que lo que me permite esta versión del MATLAB que yo tengo, ¿verdad? Ahora veamos, otra manera de resolver esto sería si escogemos el cero del compensador de adelanto, ya de una sola vez, decimos, bueno, entonces puedo poner el cero del compensador en adelanto en S igual a menos 1. Y entonces esto va a hacer que se cancele el polo de la planta en S igual a menos 1 también, ¿verdad? Entonces, si es así, el polo del compensador se debe colocar en S igual a menos 3. Aquí está el dibujo. Ya de una sola vez yo pongo el polo del compensador en menos 1 y pongo el cero del compensador en menos 1 y el polo del compensador en menos 3. El polo deseado sigue siendo 1.5 más 2.59J. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si yo tengo aquí 120 grados, significa que aquí tengo 60, ¿sí? Y entonces significa que el ángulo interno, ¿verdad?, de esto es, este cateto es 2.59 y esto por acá anda por 1.5. Aquí exactamente entre menos 1 y menos 2, aquí anda el polo el valor del polo deseado. Entonces yo busco el ángulo psi de este caso en particular. Yo voy a tener que la fórmula de los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos nada más involucran al polo en el origen, porque el polo en menos 1 ya se ha cancelado con el 0 en menos 1. Entonces el único vector que está llegando hacia el polo deseado es el que parte del polo igual a 0. Entonces lo único que tengo en la fórmula es menos 120 menos psi igual a 180, lo que me da psi igual a 60. ¿Verdad? Ese es el ángulo que yo voy a poner. Entonces significa que si yo tengo un psi igual a 60, eso es el ángulo que está entre el polo de lazo cerrado y el nuevo vector que voy a tirar yo. Entonces yo tengo 60 en la base del polo en 0 y tengo 60 en el vértice superior, tengo 60 en el vértice izquierdo, lo que me da un cateto adyacente igual a 1.5, ¿verdad? Porque 2.59 entre 1.5 me da un ángulo de 60 grados. Entonces, allí despejo para encontrar el valor del cateto adyacente, ¿verdad? Dado que yo conozco el ángulo y conozco el cateto opuesto, lo que necesito buscar es la ubicación del polo, y eso me daría 1.5, que exactamente 1.5 desde acá más 1.5 hasta allá van a ser igual a 3. Y entonces vamos a tener aquí ya la respuesta al escalón unitario del sistema original, que sería el sistema de las crucitas, ¿verdad? Tenía un sobreimpulso del 60%, tenía un tiempo de establecimiento bien largo, muchísimo, muy largo. Luego está el sistema compensado con el método número 1, que sería el de usar
el ángulo sí de 40.88. Entonces aquí tenemos un sobreimpulso de 1.28. ¿Cuánto daba el sobreimpulso? Veamos. El sobreimpulso daba 15.7, daba el overshoot. Eso es lo que está dando aquí, ¿verdad? Vamos encontrando, quiero ver, este negrito que está aquí, ¿verdad? Entonces dice el sobreimpulso sería, bueno, por aquí da más de 20, ¿verdad? Pero el tiempo de establecimiento ya se hizo bien cortito. Luego el compensado con el método número 2, donde se cancela el polo de la función original con el cero del compensador, y si ustedes observan son casi los mismos tiempos de establecimiento, y allí el sobreimpulso ha bajado muchísimo más, ¿verdad?, que en el otro caso. Esto es según el libro de Ogata, ¿verdad? Habría que encontrarlos con el MATLAB y compararlos también, ¿verdad? Bien, entonces gracias por escuchar. Espero que estén bien, ustedes y su familia. Todo esto lo pueden revisar allí en el libro de Ogata. Voy a mandarles el enlace para que entren al sitio web de la universidad y puedan accesar el libro para que le den una revisada más exhaustiva. Muchas gracias.